vamos a hablar el día de hoy, y yo quiero confesar que una de mis maneras menos preferidas para comunicarme es los mensajes de texto. O sea, yo agarro el WhatsApp, es lo que más uso. Me cae mal el Messenger, porque el Messenger de alguna manera, los mensajes de texto, ya no me acostumbré al WhatsApp, ¿no? Y entonces trato de mandar un mensaje de audio de los mensajes de texto, me veo como arcaico, ¿no? Porque no le entiendo, no sé cómo mandarlo. Pero con los mensajes de WhatsApp, lo que no me gusta, o sea, me gusta nada más cuando son respuestas como sí, no, ok, ¿verdad? Cortas, que no tienen nada que pensar. Pero cuando ya son respuestas más largas que tienes que escribir, no me gusta porque se pueden malinterpretar. No sé si le ha pasado. O sea, escribe uno algo y no se nota el tono. O sea, prefiero mandar un mensaje de tos, de voz, ¿verdad? Bueno, cuando ando enfermo de tos, pero prefiero mandar un mensaje de voz porque uno no sabe, ¿no? Y no puedes identificar tú el tono con el cual la gente te está escribiendo, ¿no? Y me salió un video que me dio mucha risa, precisamente de eso, donde están dos personas escribiéndose en un mensaje de texto, y el primero está en una cocina y recibe un mensaje de texto. Dice así, dice: lo siento, no vi tu mensaje. O sea, agarra el celular y empieza a leer, y luego dice así, dice: lo siento, no vi tu mensaje, pensé que nos íbamos a ver. Y luego dice: en tal lugar, pero está bien, no importa. Entonces lo agarra y lo lee en voz alta y dice: ¿cómo que está bien, no importa? ¿Está enojado? ¿Qué le pasa? ¿Verdad? ¿Por qué me escribe así en esta actitud? Y luego le contesta el mensaje de texto: no, ¿te quieres juntar o no? Pero ya enojado, ¿no? Y el otro lo agarra y el otro está sentado en un sillón y luego dice, lo lee: ¿te quieres juntar o no? Ah, mira, qué buen amigo. Dice el otro: qué buen amigo, qué considerado, ¿verdad? Se quiere juntar. No, me da a escoger si quiero juntarme o no. Y entonces le escribe, dice, bien contento, dice: pues como te dije, ¿verdad? Está bien, como sea. Y el otro: está bien como sea. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se está peleando? ¿Verdad? Dice, ¿cuál es su problema? ¿No? Y luego ya se ve que está enojado y le contesta enojado, y luego le dice: eres de esas personas que no tienen remedio. Le escribe enojado y el otro recibe el mensaje y lo lee: ay, mira, me dijo que soy de esas que no tengo remedio. Y le contesta y dice: no, tú eres el que no tiene remedio. No, hombre, el otro que agarra y le dice: ¿quieres que se arme la bronca? Le escribe, y el otro dice: ay, sí, pues dale, a la hora que quieras, sin miedo, bien contento, ¿no? Y al final, ¿sabes qué? Nos pasa a todos, ¿no? Por un lado uno bien contento, y por el otro lado la otra persona súper, déjame poner esto aquí porque me voy a hacer bolas. La otra persona súper enojada, ¿verdad? Y a todos nos pasa, ¿no? ¿A cuántos les ha pasado que los malinterpretan un mensaje de texto y luego tiene que andar uno explicando lo que quiso decir, ¿verdad? Y luego también se mete el autocorrector, a veces dice uno cosas que no quiere decir, ¿verdad? Y termina uno pidiendo disculpas, ¿no? O cuántos no conocen a alguien que no nada más le mandaste el mensaje de texto y se enojó, sino alguien que aunque no le mandes un mensaje de texto, tú no se enojó. O sea, es alguien que se ofende o que se quiere ofender por todo, ¿no? Ahora, yo he conocido gente así que todo lo malinterpreta, que todo le ofende. Ahora, me pasa seguido a mí en las redes sociales. Cada vez que yo publico algo de mi vida personal, hay un montón de gente que me malinterpreta y me empieza a poner ahí que cómo eres cristiano. Cualquier cosa que haga, ¿no? Lo malinterpretan. Pero no nada más en las redes sociales, también los conozco en la vida real. Y algunos están aquí sentados. No es cierto, no, pero también los conozco en la vida real. Gente que se ofende de todo, ¿no? Mira, en mi caminar como pastor y en mi propia vida personal, me he encontrado donde las personas han sido afectadas, han sido dañadas, han sido abusadas por otras personas en el pasado. Cosas malas que les han hecho, obviamente, que les afectan, que les han herido el corazón, que los han traumado, les crean una herida en el alma y en el corazón. Ahora, si te soy honesto, no conozco a nadie que no haya pasado por un proceso así. No conozco a nadie que alguien más no lo haya ofendido o lo haya herido o le haya dicho: eres un inútil, no sirves para nada. ¿Verdad? Si les dijera: ¿sabes qué? Levanta la mano, yo estoy seguro que todos levantarían la mano. Que alguien nos ha ofendido, que alguien nos ha dicho algo, que alguien nos hizo el feo, que no tuvo una actitud con nosotros, ¿no? Ahora, son cosas que se dicen, cosas que se hacen, actitudes. A ver, si somos honestos, levante la mano. ¿Quién dice? Soy yo la persona, levante la mano. A mí me han dicho cosas, a mí me han ofendido, levante la mano. Bueno, hay como 3 que son honestos. Ya me ofendí por todos los demás mentirosos que hay aquí.
Pero a todos nos han dicho esto, ¿no? Ahora, yo he experimentado algo así, todos hemos experimentado algo así. No podemos evitar en la vida que esto suceda, porque así es la vida. Nos van a venir, nos van a insultar, nos van a ofender. Hasta cuando veníamos manejando en el carro, alguien se nos atravesó, nos pitó, nos dijo quítate, nos levantó el dedo y nos dijo Dios te bendiga, ¿verdad? A todos nos ha pasado esto. No podemos evitar que nos suceda, ¿no? Pero como no podemos controlar las actitudes de los demás, lo que sí podemos hacer es ¿qué hacemos con nosotros mismos? ¿Qué hacemos con nuestro corazón? ¿Qué hacemos con nuestra vida, no? Como no podemos controlar lo que nos hace la gente, que nos hiere, que nos ofende, que nos habla mal, que abusa de nosotros, lo que sí podemos decidir es qué hacer después de que alguien nos ofenda. Apúntele por ahí, que no podemos evitar que alguien nos ofenda, pero sí podemos decidir qué vamos a hacer después de que alguien nos ha abusado, nos ha herido, nos ofenda. Lo podemos decidir. Y el día de hoy yo quiero hablar precisamente de ello. Mira, la semana pasada Mardia comenzó esta serie, predicó acerca del bono navideño, y no estamos hablando de algo físico, ¿verdad? Que nos van a dar, que esperamos que así sea, sino de algunos tips y algunas cosas que vienen en la Biblia que espero que sea eso para ti, como un bono para que tu vida crezca, para que seas una mejor persona, para que esta Navidad de alguna manera puedas ser libre y puedas vivir de otra manera. Y la semana pasada Mardia habló del agradecimiento, de no quejarnos, de dejar de ver la vida de una manera negativa, de confiar en Dios, y nos dio una fórmula sencilla para ser agradecidos. Si no pudiste venir, velo, está en el internet, está en la aplicación. Yo te garantizo que Dios te va a hablar. Y el día de hoy yo quiero hablar de algo que todos necesitamos en nuestra vida. No hay nadie aquí que no necesite lo que yo voy a hablar el día de hoy. Y lo que voy a hablar el día de hoy es acerca del perdón, de perdonar. Ahora, no es fácil hablar del perdón, porque cuando hablas del perdón tienes que hablar de una ofensa. Siempre, cuando hablas del perdón tienes que hablar de una ofensa. Y en ese sentido todos hemos sido ofendidos por alguien más. Ahora, hay de ofensas a ofensas, eso lo entiendo, ¿no? Hay ofensas que quizás solamente te hacen enojar y no pasa nada, al rato se te olvida, pero hay otro tipo de ofensas que te marcan, que hieren tu alma, que hieren tu vida, que te dañaron, y esas son las ofensas que nosotros de alguna manera consideramos que son ofensas imperdonables. No podemos perdonar eso, no podemos dejarlo pasar, porque eso que me hizo es imperdonable, ¿verdad? Ahora, quiero que piense conmigo un momento al hablar de esto, ¿no? Creo que me entiende. Hay cosas que dicen, no, es que eso no lo puedo perdonar, eso no se lo puedo pasar. ¿Cómo me hizo eso? Lo que me dañó, lo que me dijo, lo que me hizo. Ahora, ¿qué hace una ofensa que sea imperdonable? No, y puede ser cualquier tipo de ofensa, ¿verdad? Desde algo muy sencillo a algo muy grave. Y lo que hace a una ofensa que sea imperdonable es nuestra decisión de no perdonar. Es nuestra decisión de no perdonar lo que hace una ofensa que sea imperdonable, ¿no? El problema con la falta de perdón es que al único que le afecta es el que está cargando con la ofensa, es el que está cargando con lo que le hicieron. No, la otra persona vive su vida tranquilamente, ni se acuerda de lo que te hizo, va al cine, va a los tacos, anda haciendo lo que anda haciendo en la vida y ni se acuerda de ti, ni se acuerda de lo que te hizo. Pero tú, sin embargo, no, hombre, tú piensas constantemente en el daño que te hizo, no puedes sacártelo de la cabeza ni de tu corazón. Si tuvieras la oportunidad, pues lo harías que pagara, ¿verdad? El doble de lo que te hizo, ¿no? Y ya pasó un año, ya pasaron 2 años, ya pasó 10 años, ya pasaron 20 años y tú sigues afectado en tu corazón. Alguien dijo por ahí que la falta de perdón es como desear que alguien más se muera mientras tú te tomas el veneno. La falta de perdón es desear que alguien más se muera mientras tú te tomas el veneno. Y si esa es tu posición el día de hoy, si has experimentado algo así, estás en eso en tu vida, mi deseo y mi oración es que el día de hoy salgas de aquí liberado, libre en tu corazón, en tu mente. No, que salgas libre de esa carga que ya no debes de llevar, que a lo mejor llevas cargando mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué me dirías si yo te digo que hay una manera más elevada de vivir que nos enseña la Biblia con respecto a la ofensa, con respecto al perdón? Ninguno de nosotros nos vamos a librar de ser ofendidos por alguien, nadie. Por una ofensa muy grande, una ofensa muy, muy pequeña, pero ninguno nos vamos a librar de eso.
Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos vivir de una manera diferente de ello, ¿no? Y una manera de perdonar es perdonar inmediatamente, ¿verdad? Una manera liberadora es no andar cargando con cosas que no debes de cargar en tu corazón. Ahora, creo que es parte central del mensaje de Jesús. Y así como hay cosas imperdonables y el que una ofensa sea imperdonable es una decisión, ¿verdad? Lo que te quiero sugerir el día de hoy es que tomes la decisión también de ser una persona inofendible. O sea, son los dos extremos, ¿no? Por un lado, una persona que de todo se ofende y que toma cosas que son imperdonables, pero por el otro, lo que la Biblia nos llama, lo que Jesús nos llama, es a ser personas inofendibles, que no se ofenden por cualquier cosa. Ahora, es una decisión el ser inofendible, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Lo que me hagas, lo que me digas, no me voy a ofender, ni modo, está bien. Ahora, ser inofendible no significa que seamos inmunes a las cosas que nos hace la gente o lo que nos dicen o las críticas o las heridas, no significa eso. Pero ser inofendible significa tomar la decisión de no mantenerse ofendido, de no agarrar la ofensa y hacerla tuya y meterla en tu corazón. Y mi deseo el día de hoy es enseñarte a cómo hacerlo, según lo que enseñó Jesús, y que salgas de aquí con libertad, con esa paz que Dios promete cuando perdonamos, cuando dejamos ir la ofensa, ¿no? Así que lo primero, vamos a leer lo que Jesús dijo cuando le tocaron este tema a los discípulos. Está en Mateo 18, 21 al 33, va a aparecer aquí está. Si tiene su Biblia, léalo ahí, ¿verdad? O saque el celular, pero aquí está, pero apúntelo, ¿verdad? Y dice, Mateo 18, 21 al 33. Pedro, o sea, uno de sus discípulos, se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? El 22 dice: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. El 23 dice: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposo y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. El 28 dice lo siguiente: al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malo, le dijo: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y aquí se acaba la parábola. Es una historia increíble que nos da perspectiva. Ahora, déjame te cuento algo personal, ¿no? En mi casa, con mi papá era muy testarudo, ¿verdad? Y era muy aferrado. Creo que yo saqué eso de él, desde el lado de mi papá, ¿no? Y había una brecha cultural muy fuerte entre él y yo, esa es la verdad, porque mi papá se crió en un rancho. Él se crió en un rancho y terminó en la ciudad por causa de mi mamá. Y entonces nosotros ya nacimos en la ciudad, pero mi papá traía pues como que el chip de rancho. O sea, él siempre compró un terreno, tenía conejos, sembraba cosas, nunca se le daba tampoco, ¿verdad? Pero hasta un caballo tenía en algún tiempo, ¿verdad? Puso cajones de abejas, todo lo que tenía que ver. Mientras tenía el taller, tenía todo esto andando al mismo tiempo, ¿no? Y un día mi papá le regalaron unos conejos, y entonces eran primero 3 conejos y luego después eran más conejos, porque usted conoce los conejos, ¿verdad? Y entonces ya no cabían ahí en el taller, se los llevó al rancho. Y luego después mi mamá se empezó a dar cuenta que mi papá se desaparecía mucho tiempo. Entonces mi mamá empezó a pensar: me está poniendo el cuerno. Y entonces un día le dijo: ¿a dónde vas? Dijo: voy al rancho con los conejos. No, yo me voy contigo al rancho con los conejos. Y mi mamá bien enojada, a ver si era cierto. Pues no se va con mi papá al rancho con los conejos. Y cuando llegan allá,
Ya no eran 3, no eran 4, eran como 300 conejos que tenía ahí en el rancho, todos esparcidos, y los llevaba mi papá y les llevaba de comer. No hacía nada con ellos, nada más les llevaba de comer y se multiplicaban y se multiplicaban. Yo creo que quería llenar la tierra de conejos mi papá. No, mi mamá le dijo, los conejos soy yo, así que mi papá terminó regalando, vendiendo, haciendo barbacoa de conejo, lo que sea, para deshacerse de ellos. Pero así era mi papá, ¿no? Pero había una brecha entre mi papá cultural y yo, porque pues a mí ya me criaron en una ciudad y a mí me tocó ver el surgimiento de las computadoras, el internet, ¿verdad? Yo era un chiquillo cuando eso pasó, pero me tocó ver todo eso. Entonces como que mi papá no entendía. Yo después, ¿verdad? Cuando ya empecé a tomar decisiones de lo que queríamos hacer en la vida, tuve mucho conflicto con mi papá, porque mi papá no entendía lo que yo quería hacer. Y tuvimos broncas, tuvimos muchos problemas, porque mi papá no aprobaba las decisiones, ¿no?, que yo estaba tomando. Y ya casado, se enojó conmigo, nos dejamos de hablar un tiempo. Pero ya después, cuando mi papá ya vio que como que agarré camino, como que mi papá me aceptó y nuestra relación cambió, y yo tuve paz con eso, ¿no? Con que mi papá no aceptara lo que hacía. Y cuando mi papá lo aceptó, bueno, ya hubo un cambio, pero al principio sí fue muy, muy, muy difícil. Y como te digo, tuve que aprender a lidiar con eso, con mi papá. Ahora, ¿por qué te platico esto? Porque eso es lo que pasó en mi casa. En mi casa tuvimos este conflicto y lo tratamos de solucionar. Y los discípulos, cuando le preguntan a Jesús acerca del perdón, lo primero que dice Jesús en la historia, dice: el reino de los cielos se parece, y entonces cuenta esta parábola. Lo que Jesús está diciendo es: en mi casa, así es como se tratan las deudas, así es como se trata el perdón. Es lo que estaba diciendo Jesús: así en mi reino, así es como se ve el perdón. Y Jesús lo explica así, ¿no? El reino de los cielos es como un prestamista que perdona todas las deudas de un hombre. Ahora, yo no sé usted, pero yo tengo deudas. Aquí en Estados Unidos, si quieres comprar una casa, no puedes, tienes que echarte una deuda. O sea, todos deudas. Imagínate que el banco te diga: ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Híjole, no, yo oro que eso sea verdad, ¿verdad? Pero no creo. Pero que te diga: no, te perdono lo que debes del carro, te perdono. Wow, o sea, te sentirías liberado, dirías: ay, gracias, ¿verdad? Yo creo a este hombre le pasó eso. Yo creo que ese era el sentir de este hombre, ¿no? Dice que debía 10,000 monedas de oro, que representaban, haciendo cuentas, los que conocen, dice que son 200,000 años de trabajo, ¿no? Eran más o menos 60,000 días laborales si le pagaban el mínimo, ¿no? Y en dinero moderno, más o menos es aproximadamente 3.48 billones de dólares lo que debía. O sea, era una exageración. Ciertamente la deuda era impagable, ¿no? Y los rabinos ya habían discutido la cuestión del perdón, ¿verdad? Y al estudiar en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Al estudiar, ellos llegaron a la conclusión de que podías perdonar nada más 3 veces a una persona, y con eso era justo. Y ya de la cuarta para adelante ya dale, ¿verdad? No, sin misericordia. Era lo que ellos enseñaban, ¿no? Y Pedro se quiso ver más generoso, más misericordioso. Y entonces Pedro le pregunta: Señor, ¿son 7 veces? O sea, en lugar de 3 son 7. Y Jesús, cuando le responde, les vuela la tapa de los sesos, porque le dice: no te digo que 7, sino 70 veces 7. ¿Cuántos de ustedes vieron la serie de Luis Miguel? A ver, levante la mano. Honestamente, ¿cuántos vieron la serie de Luis Miguel? ¿Cuántos se dieron cuenta que en la serie de Luis Miguel reprobó matemáticas? Y cuando le preguntan cuál es la tabla del 7, no sabe contestar. Bien, está ahí en la serie. Imagínate, esa es la idea que da Jesús, porque son 7 por 70. Yo no sé, o sea, si no tienes calculadora no vas a saber cuánto es. Son 490 veces. Ahora, ¿por qué Jesús dio este número? No, porque ¿quién puede llevar la cuenta de tantas ofensas? ¿Quién puede llevar la cuenta de que, 1, 2, 3, a las 10, a las 20, pues ya se te perdió la cuenta, ¿no? ¿Cuántas ofensas me lleva, no? Primero te reburujas, ¿verdad? Y ahora, puedes contarlas, pero en algún momento yo estoy seguro que vas a perder la cuenta de las ofensas que alguien te hace. Esa es la idea que dio Jesús, ¿no? Lo cual es precisamente lo que quería que hiciéramos: dejar de contar las ofensas que nos hacen. No nada más nos dijo que lo hiciéramos. Esa fue la razón por la que vino a morir por nosotros, porque nosotros también la hemos regado, porque nosotros también hemos pecado. Nos vino a modelar precisamente el perdón.
Ahora, mi deseo y mi oración es que el día de hoy no te vayas sin la decisión de ser una persona inofendible, que no te ofendas por cualquier cosa, que nada te ofenda, que puedas tomar la decisión de caminar en perdón. Y como todo en la vida, el ser inofendible es una decisión. Así que antes de irte, yo te voy a retar a que tomes la decisión de ser inofendible. No, así que cambia tu actitud. Cambia tu actitud el día de hoy, no te vayas igual. Y el día de hoy, obviamente que te voy a dar una fórmula para lograrlo. Son 4 sencillas cosas que debes de hacer. Apúntalas en tu celular, tómales foto aquí. En la pantalla va a salir los puntos. Y el primero es que necesitas reconocer tu propia necesidad de perdón. Necesitas reconocer tu propia necesidad de perdón. Mira, cuando vas en un avión y te subes al avión, lo primero que sucede antes de despegar, ya cuando vas en la pista, es que salen unas azafatas, ¿verdad? Y dicen, ¿sabes qué? Empiezan a dar señales, ¿verdad? A decirte qué hacer, que si en caso de un aterrizaje y todo. Y dicen una cosa: en caso de que el avión sufra una despresurización, ¿verdad? Sí, se dice así, despresurización. Bueno, así como se dice. De que se vaya la presión, van a caer unas mascarillas. Dice, si viene al lado de un niño, póngasela usted primero y luego después se la pone al niño, ¿verdad? ¿Por qué dice que se lo ponga a usted primero y después al niño? ¿Por qué no dicen como en el Titanic, mujeres y niños primero, ¿verdad? Al revés, dice, póngaselo usted primero y luego después póngaselo al niño. La razón por la que dicen esto es porque un niño no puede ayudar a un adulto, ¿no? El adulto es el que tiene que primero ponérsela antes de desmayarse, ¿verdad? Y luego después ponérsela al niño, ¿no? Y cuando hablamos del perdón, no podemos hablar de perdonar a otros a menos que no hablemos de nuestra propia necesidad primero de perdón. Primero tenemos que reconocer que tenemos una necesidad primordial de la mascarilla del perdón antes de poder ofrecérsela a alguien más. Necesitamos solo reconocer, ¿no? El perdón comienza con uno mismo, comienza con el perdón de Dios hacia nosotros. Antes de perdonar a otros, tenemos que aceptar que nosotros necesitamos ser perdonados. Todo comienza con Dios, porque no podemos perdonar a otros a menos que no recibas el perdón de Dios. Mira, las personas que caminan heridas, las personas que caminan sin perdonar, porque en realidad las heridas tienen que ver y no sanan porque no perdonas, porque no dejas ir la ofensa. Pero la gente que no perdona y que camina con heridas, hiere a otros. La gente con heridas hiere a otros, ¿no? Y si bien tenemos todos, ¿no? Todos hemos sido víctimas de ofensas, de heridas. La persona herida no se da cuenta que está haciendo lo mismo que le hicieron al herir a alguien más. No se da cuenta. Así que antes de hablar de perdonar a otras personas, tenemos que examinar nuestro propio corazón y recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. Los que te lastimaron tienen sus defectos, sus errores, sus pecados. Pero tú también tienes tus defectos, tus errores y tus pecados. Mira lo que dice Romanos 5:6. Dice, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Me encanta esta traducción que dice, cuando nosotros los pecadores. Es algo que hacemos aquí en Primer Paso y sería bueno hacerlo el día de hoy, ¿no? Y me encanta ese ejercicio de levantar su mano. A ver, levante su mano derecha. No sea desobediente, levante su mano derecha. Repita conmigo, yo soy pecador. No, pero dígalo con convicción, ¿verdad? Dígalo, yo soy pecador. Ahora, no sé, cada vez que hace uno esto, uno se siente liberado porque dice, sí soy, ¿verdad? Yo le he regado. O sea, hay algo liberador con reconocer nuestra necesidad. Yo soy pecador. Dice que en nuestro peor momento, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ya ha tomado una decisión de perdonarnos. Y no solo eso, de pagar nuestras deudas. Jesús no solo vino a perdonar nuestros errores y pecados del pasado, sino también los errores y pecados del futuro. No es una licencia para pecar, pero Dios sabe que te vas a tropezar. Dios sabe que vas a pecar, que la vas a regar. Y cuando pensamos en diferentes ofensas, siempre pensamos, o personas que son ofensivas. Si tú piensas en una persona ofensiva, ¿en quién vas a pensar? Vas a pensar, pues, en un familiar tuyo,
¿verdad? No diga nombres, pero vas a pensar en alguien cercano, vas a pensar en un colega, un compañero de trabajo, vas a pensar en un vecino. Esas personas como son ofensivas, ¿no? Vas a pensar en el mesero güero que nos trató mal porque nos vio cara de hispanos, ¿o no? O sea, vamos a pensar, esa gente es ofensiva. Sin embargo, cuando pensamos en personas ofensivas, rara vez pensamos en nosotros mismos. Rara vez pensamos que somos nosotros. Pero hay algo que es muy claro, aunque no nos demos cuenta, todos hemos ofendido a alguien más. Nos demos cuenta o no, hemos ofendido a alguien más. Mira, yo a veces aquí en la iglesia me meto en tantos problemas por querer hacer lo correcto y a veces se mete uno en broncas, ¿no? Y se ofende la gente. Pero hace como un año, más de un año, ¿no? Estaba viniendo una persona y entonces estaba viniendo. Y una de las cosas que yo les digo a los líderes, les digo, oigan, hay que mantener la unidad de la iglesia. O sea, hay que evitar chismes, hay que evitar cosas raras, ¿verdad? Hay que evitarlo porque pues hay que mantener la salud de la iglesia, ¿no? Entonces, de repente, esta persona empezó a hacer tratos económicos con otros aquí en la iglesia. Y no nada más eso, empezó a pedir dinero. Y la gente empezó a llamar, varios de aquí empezaron a llamar, decirme, pastor, ¿qué hago? ¿Verdad? Me habló para pedirme dinero, me habló para ofrecerme un negocio, me habló para pedirme una ofrenda, ¿no? Y eran varios al mismo tiempo que me estaban llamando y para preguntarme qué hacía, ¿no? Así que pues como pastor me tocó llamarle para pedirle que no hiciera eso, ¿no? Oye, no andes haciendo eso, ¿no? O sea, no. Y la gente para acabarla hablándome para preguntarme, ¿no? Ahora, como les digo, les digo a los líderes, ¿no? Cuando nos juntamos, les digo, hey, hay que cuidar la unidad de la iglesia, es algo fundamental, ¿no? Y pues no lo hice de mala manera, yo nomás le hablé para decirle, oye, no es algo que puedas hacer, o sea, no está bien, ¿no? Tratando de cuidar la iglesia, y se ofendió y se fue de la iglesia. Y luego después de unos meses, pasaron yo creo como 6 meses, me habló y me dijo que a ver si nos echábamos un café. Y yo dije, bueno, yo acepté, vamos a echarnos un café, ¿no? Y ahí me dice que se ofendió por lo que le dije. No, me ofendí por lo que me dijiste. Y entonces, pues yo no sabía qué decirle, porque si alguien te dice algo o le dices algo con justa razón y se ofende, pues ni modo, ¿verdad? Pues se ofendió, ¿qué le dices, verdad? Y entonces no se lo dije de mala manera, no se lo dije pero una situación difícil, ¿no? Y en algún momento en la plática pues me disculpé y le dije, oye, pues si te ofendiste por lo que te dije, pues discúlpame, ¿no? Ahora, déjame te soy honesto, yo andaba retranquilo en la vida, sin pensar en la persona. Yo andaba en los tacos, andaba en el cine, y la otra persona estoy seguro que estaba súper enojado conmigo, ¿verdad? Pero no es algo que uno pueda controlar, ¿no? Hemos hecho cosas y vamos a decir cosas con intención y sin intención donde otros se van a ofender. Todos somos susceptibles a eso, a todos nos pasa. Pero al final de cuentas somos pecadores, personas que fallamos, personas que ofendemos sin darnos cuenta y que necesitamos ser perdonados también. Pedir perdón. Es decir, perdóname, ¿verdad? O sea, no lo hice con intención, perdóname, no quería que así salieran las cosas, perdóname porque ni siquiera me fijé, ni siquiera estaba pensando en eso, perdóname. Ahora, nosotros mismos necesitamos el perdón y necesitamos reconocer lo que nosotros también ofendemos a otros. Nosotros también ofendemos a otros. Nosotros necesitamos el perdón de Dios. Si no has obtenido el perdón de Dios, es lo primero que necesitas, recibir el perdón de Dios. Es lo primero. Necesitas, si quieres ser una persona inofendible, es reconocer tu propia necesidad de ser perdonado en tu propia vida. Lo segundo para la fórmula es que necesitas ofrecer la misma gracia que nos ha sido dada, ¿no? Y la palabra gracia quiere decir un regalo no merecido, ¿no? Precisamente es lo que Dios nos da cuando nos perdona nuestros pecados. No merecíamos ser perdonados y aún así Cristo vino a morir por nosotros. Es gracia pura. Ahora, las personas que perdonan, que han sido perdonadas, tienen la responsabilidad de perdonar a otros. Es lo que nos dice la parábola, de extender esa misma gracia a otros, ¿no? La razón por la que debemos de perdonar no es simplemente porque se nos ocurrió y es una buena idea. Vamos a perdonar, no tenemos nada que hacer. No, tiene algo más allá que eso. La razón por la que debemos de perdonar es porque a nosotros se nos ha perdonado primero. Porque nosotros no merecíamos el perdón y se nos dio primero. Ahora, no estoy diciendo que la persona
que te ofendió tuvo la razón para ofenderte, o a lo mejor honestamente ni siquiera se merece tu perdón, no es digno de ser perdonado. Lo que sí estoy diciendo es que nosotros no merecíamos ser perdonados. Sin embargo, Cristo vino a morir por nosotros y nos perdonó. No, de eso se trata la parábola de Jesús. Lo que nos separa como comunidad, como iglesia del mundo, es lo rápido que podemos ofrecer lo que recibimos y que no merecíamos en primer lugar. Eso es la gracia de Dios. El ofrecérsela a otro, el perdón de nuestros pecados y el perdonar a los demás. Es un regalo que no se merece la gente, pero a nosotros nos lo dieron y nosotros se lo tenemos que dar a los demás. No, y yo no quiero que te vayas el día de hoy sin tomar la decisión de quién serás tú, sabiendo cómo serán los demás o cómo pueden ser los demás. Tú no puedes decidir cómo serán los demás, tú no puedes decidir cómo te ofenderán, cómo se portarán, pero tú sí puedes decidir cómo serás tú. Así que no te vayas el día de hoy sin decidir cómo serás tú, independientemente de cómo sean los demás. No, ahora, solo porque alguien alrededor tuyo eso puede ser ofensivo, no significa que te tienes que ofender. Solo porque alguien alrededor tuyo es o puede ser ofensivo, no significa que te tienes que ofender. Mira lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Esto es importante, no se vaya con la ofrenda. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Ahora, dentro del contexto de lo que está hablando aquí Jesús, cuando habla de ofrenda está hablando de dos cosas. Sí está hablando de la ayuda económica, ¿verdad? Que daban a la iglesia, al templo, pero también está hablando de, en ese momento ofrecían animales para el perdón de pecados. Ofrecían o un cordero sin mancha o una paloma, dependiendo del dinero que tenían. Entonces venían y lo ofrecían para ser perdonados. Y entonces le decía, hey, ok, tú vienes a ser perdonado, pero cuando estás aquí queriendo ser perdonado, acuérdate lo que te hizo y ve y arréglalo. Ve y arréglalo primero. Lo que está diciendo aquí Jesús es que la deuda que tienes es tan grande que perdones y arreglas las cosas con los demás y después regreses y ofrezcas a Dios tu ofrenda. Es lo que está diciendo. Ahora, nuestra relación con Dios está conectada con nuestra relación con los demás. No podemos decir que amamos a Dios y no toleramos a los de al lado. No, nuestro amor por Dios se demuestra en cómo amamos a los demás. Lo primero para poder ser inofensible es reconocer nuestra propia necesidad de ser perdonados, y lo segundo es ofrecer la misma gracia que nos ha sido dada a otros. No, lo tercero es aprender a estar en desacuerdo sin faltar el respeto a los demás, en estar en desacuerdo. Mira, hay muchas cosas en la vida donde no vamos a estar de acuerdo unos con otros. No, por ejemplo, no, entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Levante la mano el que prefiere Coca-Cola. Ok, aunque sea cero, levante la mano si prefiere Coca-Cola. Ok, ahora bájela. Levante la mano el que prefiere Pepsi-Cola. Bueno, los de Pepsi-Cola están mal, eso es lo que quería decir. No, ok, no, a ver, entre perros y gatos, ¿verdad? Levante la mano el que prefiere a los perros, levante la mano. Levante la mano el que prefiere a los gatos. Esos están mal también, los que prefieren a los gatos. Ok, en los celulares, levante la mano los que prefieren Android, levante la mano. Órale pues, levante la mano los que prefieren iPhone. Es que son bien fresas aquí, por eso quieren iPhone. Pero, ¿sabe qué? De la misma manera hay miles de cosas por las que no estamos de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo. Todos los temas que quieres, de deporte, religión, política, lo que sea, no vamos a estar de acuerdo con medio mundo. Y tú y yo tenemos que decir, ¿qué vamos a hacer con esa gente que piensa diferente? Con esa gentuza que piensa diferente. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No, y debemos de considerar lo que enseñó Jesús con respecto a eso. Mira lo que dice Mateo 5, 43 y 44. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. No está fácil, para nada. Mira, algunos escritos antiguos sugieren que ya los rabinos habían enseñado acerca de esto, y lo que decían era que de parte de Dios, la obligación de Dios era odiar a los enemigos. Era lo que dice. No, Dios quiere que odies a tus enemigos, es lo que debes de hacer.
Pero Jesús viene y cambia la dinámica totalmente. Dice, ama a tu enemigo. Ahora, eso no solamente era contracultural, sino que es antinatural. Es antinatural amar al enemigo, ¿verdad? Pero Jesús eleva el amar al prójimo a amar a aquellos que no te quieren, amar a aquellos que la traen contra ti, amar a aquellos que quieren verte caer, amar a aquellos que te desean el mal, ¿verdad? Amar a aquellos que te han dañado, amar a aquellos que te han dañado. Ahora, Jesús nos pide que oremos por los que nos persiguen. Y si, déjame, soy sincero, si apenas me acuerdo a veces de orar por los que me caen bien, ¿cómo voy a andar andando por los que me caen mal, verdad? Eso, o sea, es difícil, ¿no? Pero el secreto es este, ¿no? Es difícil que la amargura entre en tu corazón, que le des cabida a la amargura en tu corazón en contra de alguien cuando estás orando por esa persona, aunque te caiga mal. Es difícil. No, yo no sé si usted ha visto usted este morenito que se hizo millonario en TikTok porque nomás le hacía así, ¿verdad? Que alguien hacía un hack de cómo, no sé, cualquier tipo de hack, y luego le hacía así y luego lo hacía mucho más fácil. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? ¿Sabe lo que estoy hablando? Él se hizo millonario haciendo eso. Y los hacks que salen en el internet, los videos, pues son cosas que si lo haces así va a salir más rápido, cosas que no sabías o más efectivas, y entonces uno dice, ay, ¿cómo no lo hice? ¿No? Y vas y lo haces y no es cierto, puras mentiras, ¿verdad? Lo editaron, o unas cosas sí son verdad, pero son las menos. Pero este es un hack en contra de la amargura. Este es un hack en contra de la amargura. Ora por tus enemigos. Inténtelo, hágalo. Mire, ora por los que te persiguen. Eso evitará que te amargues en contra de alguien más. Ora por ellos. No, en ocasiones tenemos prerequisitos para poder perdonar a alguien. No, si viene y me pide perdón, entonces sí lo voy a perdonar. No, que se hinque el desgraciado, que se hinque, y entonces sí, de rodillas que me ruegue y lo voy a perdonar, ¿no? Ahora, yo te hago una pregunta: ¿va a cambiar algo después de que se disculpe? O sea, te puede venir y decir, ay, discúlpame. ¿Va a cambiar algo? O puede venir hincado de rodillas a pedirte perdón y decirte perdona. ¿Va a cambiar algo? Ahora, si tú dices, no, es que me voy a liberar, ok. Si te va a hacer una mejor versión de ti como persona después de perdonar y dejar de ir la ofensa, pero lo único que te falta es que te pidan perdón, déjame, te digo que no necesitas esperar. No necesitas esperar a que te vengan a pedir perdón para perdonar a alguien. ¿Por qué no simplemente perdonas ahora y dejas pasar la ofensa aunque no te pidan perdón? ¿Por qué querrás vivir cargando con eso, esperando algo que a lo mejor nunca va a suceder? A lo mejor la persona nunca va a venir a pedirte perdón. Tú perdónalo. Si lo perdonas antes y no pasa que venga a pedirte perdón, pues tú ya te arreglaste, ya te liberaste, eres libre. No tienes que andar cargando con eso. Una de las cosas que aprecio mucho de aquí de Central, de la iglesia, y es una de las cosas que me encanta de mi jefe, mi pastor Jod, siempre habla de dejar pasar la ofensa. Es un tema dificilísimo, pero eso trae limpia el ambiente. Cuando estamos aquí con los voluntarios, que alguien trae mala cara, que alguien anda, a lo mejor tuvo un mal día, luego se compone, ¿no? A lo mejor la está pasando mal, luego se compone. Pero esa actitud la tenemos que tener con todo en la vida, ¿verdad? A lo mejor no sabes lo que está pasando, deja pasar la ofensa, no te ofendas por todo, ¿verdad? Eso nos lleva al cuarto y último. Acuérdate, son tres cosas que te he dicho. Primero, para ser inofendible es reconocer nuestra propia necesidad de ser perdonado. Lo segundo es ofrecer la misma gracia y el mismo perdón que nos ha sido dado por Dios. Lo tercero es aprender a estar en desacuerdo con los demás sin faltar al respeto, ¿verdad? Y por último, necesitas decidir perdonar a las personas antes de que te ofendan o hagan algo. Necesitas decidir perdonar. Mira lo que dice Colosenses 3:13. Dice, de modo, dice, que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Y esta es una traducción. En otras traducciones la palabra toleren dice que perdónense, ¿verdad? Habla de tener un margen entre ustedes, que hagan espacio para cometer errores, ¿verdad? El otro va a cometer error. Dale chance. Si fuera yo el traductor, yo le pondría así: dale chance, ¿verdad? Se va a equivocar, va a fallar. Las personas alrededor de ti
van a pecar en contra de ti y no es uno, todo mundo te va a fallar. Así que toléralos, dales chance, dales margen. Ahora, yo sé que al decir esto y estar herido en el corazón, algunos de los que están aquí están pensando, ni mangos que lo perdono, ¿verdad? Ni mangos que le doy chance. Pero tienes que saber que tú eres la persona de alguien más. Tú eres el Colosenses 3:13 de alguien más. Si no lo sabías, ya lo sabes. Alguien te tiene que tolerar a ti, alguien te tiene que perdonar a ti, alguien cuando te ve tiene que de alguna manera ya no sacarte la vuelta porque ahí vienes. Eres tú. No, y mi oración es que, déjame te digo honestamente, esta semana, por ahí ya como para el jueves, te encuentres con alguien que te ofenda. Sí, de aquí al jueves, alguien que te ofenda, ¿no? Y que puedas decir, este es el momento que estaba yo para aplicar lo que leí el domingo, lo que vi el domingo, ¿verdad? Para poner en práctica el perdón y no ofenderme. Ahora, la razón principal por la que nos ofendemos es porque no lo veíamos venir, no lo esperábamos, no pensábamos que la persona nos iba a tratar así, no nos iba a hablar así. ¿Ya se me fue el micro? Sí, ahí está. No pensábamos, ¿verdad? Que esa persona nos iba a tratar así, nos iba a hablar así o nos iba a hacer lo que nos hizo. Ahora, mi recomendación es que bajes las expectativas de la humanidad. Todos fallamos, todos la regamos. Hoy alguien me puede ofender con intención o sin intención, pero también yo puedo ofender a alguien sin ser intencional. Pero lo que tenemos que decidir es qué hacer con la ofensa cuando suceda. Puede que duela, puede que sea injusto, puede que sea abusivo, pero no puedes dejar que esa herida defina tu futuro y tu destino. Perdona, deja ir la ofensa. ¿Has conocido a alguien amargado? Yo sí. Y no conozco a nadie que diga, cuando sea grande yo quiero ser como esa persona. Porque se amargó, porque dejó entrar la amargura en su corazón. No seas tú esa persona. Perdona. Mira, si me pueden ayudar con la música. Mira, nadie tiene el mañana asegurado. O sea, no podemos asegurar lo que va a pasar mañana. Y déjame te digo, tú, no sé si me has visto esta pulsera, predico con ella, todo lo que hago me la pongo todos los días, me la quito, me la pongo. Pero, ¿sabes por qué? Porque hace unos años falleció mi papá, ¿no? Y yo me acuerdo que mi papá ya estaba muy malo, estaba en la cama, estaba antes, sabíamos, ¿verdad? Estaba muy cansado, eran unas horas antes de morir. Y yo me acuerdo que estábamos ahí y yo le pregunté, oye papá, sabiendo la relación que tuvimos, que no siempre fue buena, yo me acuerdo que yo le pregunté y le dije, oye papá, estamos en paz, hay algo que tengamos que arreglar. Ya habíamos hablado, por supuesto, pero yo no quería que él se muriera sin haber arreglado las cuentas con él. Y me dijo, mijo, estamos en paz. Y unas horas después falleció. De ahí, obviamente, soy en Durango, nos quedamos al sepelio y de ahí me volamos a Tijuana y agarramos un carro y mi familia y yo manejamos toda California hasta San Francisco. Fue una semana muy, muy pesada. No teníamos ni planes, nada más íbamos manejando, pero llegamos a San Francisco, llegamos así ha sido esta Chinatown. Yo me acuerdo que yo venía mal, horrible que se te muera tu papá. Yo me acuerdo que me dieron ataques de pánico en el viaje, fue un viaje muy raro. Yo lloraba, iba manejando, iba llorando. Me acuerdo que llegamos a San Francisco y llegamos a una tienda china y vi esta pulsera y la compré y me la puse. Ahora, desde que me la puse y la compré, me acuerda de mi papá. No la compré por mi papá, pero me acuerda de mi papá. No, todos los días me la pongo y cada vez que me la pongo me acuerdo del Señor, ¿verdad? Ahora, no puedo decir que mi papá fue el mejor papá del mundo. Lo intentó, yo lo creo, pero también se equivocó mucho. Pero también por el otro lado, yo tampoco puedo decir que yo fui el mejor hijo del mundo. Yo también me enojé con él, ¿no? Y en su momento, obviamente que
Dios nos dio la oportunidad de arreglar las cosas antes de que partiera y cerrar bien el capítulo con Él, sabiendo que nos perdonamos unos a otros nuestras ofensas. Ahora, déjame te digo, perdona a la gente que te ha hecho daño, aunque a lo mejor no se lo merece. Perdona a las personas en tu vida que te han lastimado, ¿no? Porque puede que mañana no tengas la oportunidad de hacerlo. Yo te quiero retar a que el día de hoy hagas esa llamada telefónica difícil, a que envíes ese mensaje de texto que sabes que debes enviar y que no has enviado, a que envíes ese correo electrónico, ¿verdad? Ahora, puede ser que la persona ni te conteste. Tú no puedes controlar eso, pero tú sí puedes decidir ser la mejor versión de ti mismo y perdonar. Conviértete en una persona inofendible. Pero como yo te dije, es una decisión. Es una decisión perdonar. Es una decisión soltar la ofensa. Es una decisión el decir: no me voy a enojar, no me voy a ofender. Y yo quiero retarte el día de hoy. Dos cosas. Primero, yo quiero orar por ti primero. Y si hay alguien que necesitas perdonar, que lo perdones. Ahora, eso es súper difícil, porque todos nosotros, o muchos de nosotros, por mucho tiempo caminamos con eso. Y que perdones y que dejes ir la ofensa. Y yo quiero orar por ti primero para eso. Y lo segundo, yo quiero invitarte a que decidas no ofenderte, decidas perdonar antes de que te ofendan. El perdonar a alguien, el dejar ir la ofensa, el soltarle la ofensa a Dios, lo que te hicieron, por muy duro que sea, se le conoce como sanidad del alma. ¿Por qué? Porque mientras caminas con una ofensa, es como tener una herida, y cuando te acuerdas de ella es como estar rascándole la herida y no dejar que se sane. Pero si tú dejas que Dios la tome y tú dejas que Dios lo haga, sabes que Dios sanará tu corazón y te dará la libertad y la paz que necesitas para poder caminar hacia adelante. Así que cierra tus ojos, vamos a hacer algo. Yo voy a orar por ti. Y yo le voy a pedir a Dios que te traiga a la mente aquella persona que necesitas perdonar. Y después de eso vamos a orar. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a hacer estas personas, a hacer la mejor versión de nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que tú traigas en nuestra mente y en nuestro corazón aquella persona que necesitamos perdonar. Pon en nuestra mente, pon en nuestro corazón. Yo quiero hacer algo, vamos a orar. Y yo quiero que tú le entregues a Dios a esta persona y la ofensa y que la dejes ir. Así que Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos ayudes, Dios. Repite conmigo, dile: Dios, en este momento yo te doy gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque me perdonaste sin merecerlo. Y de la misma manera, en este momento yo decido perdonar. Y pone el nombre de la persona ahí. En este momento yo decido perdonar. Díselo a Dios. Abre tus labios, dile: yo lo perdono. Yo pongo en tus manos lo que me hizo. Yo pongo en tus manos, Señor, lo que hizo en mi vida, Dios. Lo pongo en tus manos y lo perdono. Yo te pido que tú sanes mi corazón. Dame un corazón que pueda perdonar rápidamente. Dame un corazón que no se ofenda a Dios. Y dile a Dios: Dios,
yo decido no ofenderme. Dile, hable tu Biblia, dile: Dios, yo decido no ofenderme. Una vez más, dile: Dios, yo decido no ofenderme y perdonar. Te entrego mi corazón, sánalo. Te entrego las ofensas que otros me han hecho y yo los perdono. Oro por ellos en el nombre de Jesús. Que tú los bendigas. Gracias, Dios, por la libertad que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor.